Bueno, entonces como estábamos diciendo, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahí está. Estábamos hablando de la cita en donde Jesús nos dice que va a edificar su iglesia, ¿verdad? Recordemos que era Mateo 16, del versículo 18 al 19. Y aquí cuando le dice él a Pedro que va a ser pues iglesia, ¿verdad? Donde todos nos vamos a reunir. Y aquí les puse lo que les había yo comentado anteriormente, que la palabra iglesia proviene del vocablo griego que quiere decir eclesia. Entonces, antes era eclesia, entonces lo cambiaron, ¿verdad? Y es iglesia. Y esta es formada desde Abraham, que es nuestro padre de la fe, hasta llegar a Jesucristo, donde se fueron dando los hechos que hicieron surgir la iglesia. O sea, toda la historia, ¿verdad? No es, aquí lo vas a hacer nada más, no, sino todo lo que se fue proclamando, todo lo que se fue diciendo, conforme fueron sucediendo las cosas, es a lo que hemos llegado el día de hoy, a la iglesia que hoy tenemos, que es nuestra casa. Es como les decía en un principio, ustedes, están mamá, papá, sus hermanos, ¿verdad? Pero antes de ustedes hubo familias antes, ¿verdad? Los abuelitos, los bisabuelos, gente que se fueron juntando o reuniendo, creándose, ¿verdad? El amor de cada familia. Y es que hemos llegado hasta el día de hoy que tienen ustedes su familia, ¿verdad? En casa. Entonces, así como nosotros, ¿verdad? Pues Dios tiene una historia. Si se dan cuenta, en las citas hemos narrado poco a poco lo que es la historia de Dios. En su libro, en la página 52, está una línea de tiempo, ¿ok? Es la línea de tiempo de Jesús. O sea, su vida de Jesús, pues desde su nacimiento, ¿verdad? Hasta su crucifixión, perdón. Entonces, esa línea del tiempo la vamos a ir elaborando. Ustedes conocen la vida de Jesús, sí, ¿verdad? Porque siempre la hemos hablado, ¿verdad? Cuando él nace, pues empieza a crecer con sus papás, luego empiezan a proclamarse las cosas, lo que él, sí, o sea, las escrituras que estaban hechas cuando él se pierde en el templo, que se queda, luego los papás lo van y lo encuentran, ¿verdad? Luego cuando la muerte de Jesús, todo esto está en lo que es la línea del tiempo, ¿ok? Están las pequeñas frases. Aquí están revueltas, dice, la pasión y muerte de Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo, el anuncio del reino, la resurrección de Jesús, la institución de la Eucaristía, el nacimiento de Jesús, el llamado de los 12, la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces, esas las tienen aquí arriba y si se dan cuenta, aquí abajo hay unos circulitos. Entonces, ustedes van a ir elaborando, ¿verdad? O acomodando cómo fue la historia de la vida de Jesús. Eso va a quedar igual como tarea. ¿Eh? Es muy hermoso, es muy bonito cómo nosotros, si se dan cuenta, poco a poco vamos conociendo de la vida de Jesús, ¿verdad? Y cada vez, pues yo creo que mientras más lo conocemos, más lo amamos, ¿verdad? Dice, a través del anuncio del reino de Dios, de haber llamado a los apóstoles y de enviarles el Espíritu Santo, Jesús funda a la Iglesia Católica, de la cual formamos parte de hoy. Es como les decía, todo se fue formando, verá, poco a poco, con todos los anuncios que él iba teniendo, hasta llegar a la iglesia que formamos el día de hoy, a la familia, ¿verdad? Que formamos, porque todos formamos una hermosa familia. Entonces, para llegar a esa, todo fue de acuerdo a los anuncios de Dios, pues fue el nacimiento de su hijo, ¿verdad? Y toda su vida de él, para que luego pueda ser y nuestro Salvador hasta que dio su muerte, ¿verdad? El pecado. Imagínense qué hermoso amor tan grande él nos tiene, ¿verdad? Que nos ha salvado. Dice, a ver, aquí ya les puse lo que son las tareas de esta semana, ¿ok? Y la tarea que va a constar de asistencia es a completar el texto de la página 52 de su libro. Es ese texto, ¿ok? Cuando ustedes vean su libro, es sobre la cita que acabamos de leer de Mateo 16, del 18 al 19. De hecho, si no la buscaron, que la busquen para poder completar ese texto y le toman una foto y me lo mandan. Esa es la de asistencia. La tarea de casa va a ser identificar cada una de las señales de la fundación de la iglesia y de la vida de Jesús, de lo que les estaba yo hablando. Es la historia
de la vida de Jesús. Cómo es que se fue creando, ¿verdad? Su historia de él. Esa va a ser la tarea de casa. Y como actividad familiar, pues así como Jesús, ¿verdad? Pues nuestra familia también tiene una historia. Entonces, para eso, vamos a llenar el carnet de aquí dice, carnet de la iglesia doméstica. De nosotros, ¿verdad? De nuestra familia. Puede ser que lo llenen en su libro o si gustan, la pueden hacer en su libreta y la llenan. Ahí van a poner, dice, somos parte de la iglesia doméstica desde el matrimonio de mamá y papá. Pues sí, porque cuando ellos se casaron, verán, luego nacimos nosotros. Entonces vamos a poner la fecha de matrimonio civil de nuestros papás, matrimonio religioso, o sea, él por la iglesia. Y pues ponen los integrantes, ya sea mamá, papá, mi hermana, de los que vivimos en casa, ¿ok? De la gente que yo vivo hasta con mis abuelitos, pues pueden poner sus abuelitos. Y dice fecha de nacimiento y fecha de bautismo. Ese lo van a llenar y me van a mandar una foto. En verdad están muy sencillitas las tareas del día de hoy, ¿verdad? Y pues como les decía, es ir conociendo sobre nuestra historia y a la vez conocemos la historia de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Bueno, ahora sí, nuestra oración para el día de hoy, para terminar. Antes que nada, me gustaría agradecer a todas las familias que nos apoyaron, ¿verdad? Durante esta semana de la familia, en verdad les agradezco mucho su participación y ojalá les pudo haber servido darnos cuenta de cómo Dios nos ama a todos y quiere Él, ¿verdad? Que estemos unidos y no solo unos cuantos, sino todos, porque ahí nos habla desde los niños hasta los adolescentes, los jóvenes, el matrimonio, de lo importante que es el matrimonio y hasta de nuestros abuelitos. Recordemos que tenemos que cuidar mucho a nuestros abuelitos, ¿verdad? Entonces, gracias por todo y ahora sí vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con tu gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana y espero con ansia sus tareas. ¿Okay? No, gracias. Nos vemos pronto.